19. Y claro, vamos a orar antes de empezar a hablar de la palabra de Dios, porque Padre Celestial, no podemos entender tu palabra sin que nos llenes con tu sabiduría, sin que nos llenes con tu Espíritu Santo. Por eso pedimos, Padre, que tu palabra penetre en nuestros corazones con el poder de tu Espíritu, que la utilice para transformarnos, para que pensemos de una manera diferente, para que hablemos y actuemos como tu Hijo Jesús. Por favor, Padre Celestial, llénanos de nuevo en tu Espíritu para que tu Hijo Jesús sea glorificado ahora en este estudio y en el sermón luego. Gracias, Padre Celestial, por todos que nos está acompañando aquí presentes o por medio de internet. Y pedimos que nos llenes a todos por tu Santo Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos entre los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, ahora en versículo 16, un mandamiento que vimos primero hace 8 días y que esperamos ver hoy, Dios mediante, en 8 días también. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y aquí habla de una situación específica de dar testimonio en la corte. Entonces no hablarás falso testimonio. Tiene que dar un testimonio verídico de toda la verdad completa, la verdad sin añadir exageraciones. Y de esto hablamos hace 8 días, más que todo de lo que se trata el mandamiento. Y también vimos 2 ejemplos, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo. Cuando Satanás dio el falso testimonio a Eva sobre Dios, y también de Ananías y Zafira, que le dieron a Pedro testimonio falso en cuanto a un donativo a la iglesia. Entonces así vimos hace 8 días, era más que todo para definir y ver las aplicaciones prácticas de este mandamiento. Hoy queremos concentrar en esta frase preposicional que está en medio del mandamiento. No hablarás, no simplemente dice no hablarás falso testimonio, sino ¿qué más dice? Contra tu prójimo. Es decir, cuando damos un falso testimonio, afecta a otras personas. Tal vez no entendemos cómo los va a afectar, pero sí es un testimonio falso que damos que afecta a otras personas. Y lo que deseamos ver hoy es un salmo en que podemos ver el afecto del falso testimonio sobre alguien para poder ver pues cómo se siente uno y cómo debe responder uno y todas estas cosas. Y luego vamos, Dios mediante, en el sermón, continuar en el tema para ver acerca de una cierta forma de falso testimonio que afecta al hermano. Entonces, primero vamos desde aquí a ver cómo afecta el falso testimonio a nuestro prójimo al Salmo 27. Entonces, por favor, acompáñenme al Salmo 27, un salmo famoso, un salmo bien conocido, un salmo que tal vez cuando lo leemos no pensamos primero en el falso testimonio, pero como veremos, sí, tiene una parte importante. El Salmo 27, un salmo de David. ¿Todos lo han encontrado? Vamos a empezar con el versículo más llamativo posiblemente de este salmo. El versículo 4. Dice David, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Cuál será esta una cosa que ha demandado a Jehová Dios? Pues nos explica.
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Impresionante. ¿Qué desea usted más de Dios hoy? Amén. Así debe ser nuestra respuesta, ¿verdad? De acuerdo con este versículo. Más que todo, deseo estar en Helen disfrutando con los amigos en tanto sol. No, deseo estar junto con los hermanos, claro, en la casa de Dios. Esto deseo, no solo los domingos, sino todos los días de mi vida. Espero estar en la casa de Dios. Así expresa el rey David acá en el versículo 4. Impresionante. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Amén. Para contemplar la hermosura de Jehová. Hay algo llamativo que llama la hermosura de Jehová, a que desea poner tanta atención que dice que esto es lo que busco, pasar ahí en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para buscar, para examinar en su templo. Impresionante este versículo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es esta hermosura de Jehová que tanto le llama la atención? ¿Qué es esta hermosura que le impulsa para que esté, que desea estar en la casa de Dios todos los días de su vida? ¿Qué es esta hermosura? ¿Es la hermosura del templo? No necesariamente, no es que no está relacionado con el templo, pero dice para contemplar la hermosura, no dice para contemplar la hermosura del templo, sino del que mora en el templo, ¿verdad? Para contemplar la hermosura de Jehová, del Dios del pacto. Esto es lo que tanto desea. De hecho, mientras David vivía, ¿ya se había edificado el templo? No, el templo ni se había edificado todavía. Podría haber dicho, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su tabernáculo. Puede ser que el rey David ya está ahorrando todos los recursos para poder donar a su hijo Salomón para que edificara el templo, y con anticipación está imaginando cómo será contemplar a Dios ahí. No sabemos exactamente, pero lo más importante no es la hermosura del templo, sino para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué hay en Jehová que le llama la atención tanto a David que lo llama hermosura? Para contemplar la hermosura de Jehová. Pero ¿cuál será o qué será esta hermosura de Jehová que le llama la atención? Pues es su presencia. ¿Dónde vamos a encontrar la respuesta? Esto debe ser una pregunta aún anterior. ¿Dónde vamos a encontrar la respuesta? Sí, ¿en dónde en la palabra? Pues en la casa de Jehová está relacionado con la casa de Jehová, pero ¿dónde en la palabra vamos a encontrar la respuesta para ver qué es esta hermosura que le llama la atención? En su Espíritu Santo, en su palabra. ¿En qué versículo? Ok, en Éxodo, pero ¿en qué salmo estamos? En el Salmo 27, exactamente.
David ya nos está hablando de esta hermosura en versículos 1, 2 y 3. Estoy exigiendo para que veamos si las respuestas están a la palabra en esta misma palabra, en este salmo. Sí, entonces vamos a leer versículos 1, 2 y 3 para contestar esta pregunta. ¿Qué es la hermosura que ya ha descrito el rey David? Que ya cuando llega el versículo 4 dice, quiero pasar todos mis días contemplando esta hermosura. Entonces con versículo 1, ¿qué clase de hermosura es? ¿Qué hay en esta hermosura? Luz y salvación. Jehová es luz. Ahora podemos considerar otras partes de la Sagrada Escritura, pensando en la luz que fue creado por Dios, cuando declaró que haya luz en la creación, la luz que vence las tinieblas y tantas otras asociaciones. Y no solo dice que Jehová es luz, sino ¿qué más dice? Vamos a llegar a salvación en un momento. Jehová es mi luz. No solo es la luz, no solo es nuestra luz. Puede declarar es mi luz. Jehová es la luz que venció las tinieblas en mi vida. Jehová es mi luz. Y esto le anima a buscarlo todos los días, porque todos los días quiere vivir en esta luz, no en la oscuridad. Jehová es mi luz y ahora ¿qué sigue? Mi salvación. Otra vez tenemos la palabra posesiva, la mi salvación me redimió, me sacó de las tinieblas o de las cadenas del pecado o la situación que sea y me salvó, me rescató. Y esto le parece una belleza, especialmente al rey David. Dios no estaba bajo ninguna obligación de ser luz en la vida de David, ni de salvación en la vida de David. David puede haber sido cualquier otra persona. Pero Dios, en su amor, en su fidelidad, decidió bendecir a este Señor por ser su luz y su salvación. ¿Cómo les parece un Dios así? ¿Conocemos a un Dios así? Amén. Esperamos todos poder decir junto con el rey David, sí, Dios es mi luz y mi salvación también. ¡Qué belleza! ¿Qué hago entonces en respuesta a esto? Versículo 4. Deseo estar en su casa todos los días para contemplar esta belleza de que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Y cómo responde a este hecho de que es mi luz y mi salvación en el versículo 1? ¿De quién temeré? Tiene el Dios del pacto que ha manifestado su fidelidad en ser su luz y su salvación. ¿Qué va a temer entonces? Si Dios está por él, ¿quién contra él? Para poner en su boca las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y luego, ¿cómo lo describe en la segunda parte del versículo 1? Jehová es la fortaleza de mi vida. Fíjese en esta seguridad. Toda mi vida está basada en Jehová como mi roca. Entonces, ¿qué más pregunta? ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién es más fuerte que Dios? Nadie. Entonces, si Jehová Dios es su fortaleza, ¿de qué tiene que temer? Hasta un gigante como Goliat de Gat, que está
que hasta tiene a todo el ejército de Israel temblando. ¿David debe tener miedo de este guerrero alto y fuerte? No, porque su Dios es más grande. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Versículo 2 habla de algunos sucesos pasados. Cuando se juntaron contra mí, ¿quiénes? Los malignos. ¿Y cómo los describen las próximas palabras? Angustiadores y enemigos. Y fíjense otra vez en este pronombre posesivo, mis angustiadores y mis enemigos. Igual como tiene mi luz y mi salvación en Dios, hay muchos contra él. Mis angustiadores, mis enemigos. ¿Y qué le intentaron hacer? ¿Por qué se juntaron contra él en algún episodio o serie de episodios en el pasado? ¿Por qué se juntaron contra él según la segunda parte del versículo 2? Para comer mis carnes. Y uno dirá, ay, el canibalismo en la Biblia, esto ni queremos leer de esto. ¿De qué estará hablando? Pues vamos a ver en algunos versículos, no tenemos que contestarlo ahora. Pero fíjense que estos enemigos, no solo en general, sino muy personalizados contra David, mis enemigos, mis angustiadores, se juntaron para acabar con él de una forma violenta, podemos decir. Buscaban con agresividad y violencia acabar con el rey David. ¿Y qué les pasó según la última parte del versículo 2? Tropezaron y cayeron. Fíjense, no es que David dijo que pues luego saqué mi lanza y se lo tiré y maté la mitad de ellos y luego saqué la espada y no hay nada de David que luce acá como para su propia protección, sino que tropezaron y cayeron sus enemigos. ¿Es que eran muy torpes? ¿O había otra razón, otra persona, otro ser por quien tropezaron y cayeron? Jehová Dios, exactamente. A esto nos guía David. No es que David es grande, es que su Dios es grande, su luz y su salvación. Y en este episodio o serie de episodios manifestó la seguridad que David pudo poner en él por hacer tropezar y caer a todos los enemigos de David. Impresionante, ¿verdad? ¿Les parece algo bello de que debemos contemplar regularmente si tenemos el Dios de pacto que nos ha protegido de nuestros angustiadores y enemigos? Amén. Vamos al versículo 3. No solo está mirando al pasado, sino hacia el futuro. ¿En qué situación está en versículo 3? Ahora un ejército. Aunque un ejército acampe ¿contra quién? Otra vez muy personalizado, ¿verdad? Imagine si hay una persona o dos personas que se acampan fuera de su subdivisión, la colonia, buscando a usted. O vamos a decir que espero que nunca nos pase a ninguno de nosotros que hay una patrulla que nos está esperando para que cuando salgamos de nuestra subdivisión nos paran y nos arrestan. Esto nos daría temor, ¿verdad? ¿Qué tal si hay un ejército esperando? Diríamos, pero qué exagerado, por favor. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? No temerá mi corazón. En su más interior va a tener tranquilidad y paz. Aunque hay una patrulla, aunque hay todo un ejército, no importa.
su corazón estará tranquilo. ¿Por qué? Versículo 1. Claro, tiene Jehová Dios mi luz y mi salvación. No tengo de qué temerme. Aunque contra mí se levante guerra. Ahora hay varios ejércitos que están involucrados. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y puede ser de, David está confiando demasiado en sí mismo. Oh no, ¿qué dice el versículo 4 otra vez? Una cosa he demandado a Jehová. Cuando lleguen las tribulaciones, dice el rey David en otras palabras, cuando llegue una tribulación que aunque haya guerra contra mí, mi enfoque no será en mi inteligencia, en mi capacidad de defenderme. Mi seguridad estará en Él, a quien tengo tanto deseo de conocer aún mejor, que deseo estar en su templo todos los días para contemplar su hermosura que se ha manifestado de tantas maneras diferentes, incluyendo por ser mi luz y mi salvación, mi fortaleza, la fortaleza de mi vida, el que se ha manifestado una y otra vez en mi vida, que me va a proteger, el que continuamente ha manifestado su bondad a tal punto que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Mi corazón estará en paz. Muy bonitos estos versículos, ¿verdad? Sigamos adelante entonces, al versículo 5. En el día cuando hay guerra contra él, ¿qué va a encontrar según versículo 5? Sí, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Otra vez no es que saca la espada, que dirige a todos en victoria. No, Jehová me va a esconder. No me van a encontrar, porque Él me va a esconder en su tabernáculo. No solo me va a esconder de la vista de los demás, me va a esconder en el lugar de su presencia, en lo más íntimo de la relación que tenemos con Dios. En esto me va a esconder Dios. Por eso los enemigos no me van a alcanzar. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Voy a ser aún exaltado, no por mí mismo, no por mi inteligencia, sino por el Dios fiel que me está protegiendo. Él me va a poner en alto. Versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Es decir, Él va a ser exaltado, no solo escondido para que nunca más lo vean, sino que será exaltado sobre los enemigos, justificados por Dios, mientras los enemigos no. ¿Y cómo responderá según la segunda parte del versículo 6? Sí, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Ahora, ¿qué son sacrificios de júbilo? Bueno, si estudiamos el libro de Levítico, encontramos que hay varios sacrificios diferentes. El sacrificio de paz, el holocausto y sacrificios por el pecado y tantas cosas más. Pero no hay ninguno llamado el sacrificio de júbilo, a menos que sea el sacrificio de paz.
en que uno, ya con sus pecados perdonados, presenta una ofrenda ante Dios que comparte con Dios. Dios recibe una parte de la carne, el sacerdote recibe otra parte de la carne y el resto de la carne se queda para el que lo presenta. Y lo presenta para distribuir a los demás, con los levitas, con los necesitados, con toda la familia, y celebra con gozo el hecho de que estoy en una comunión viva con Dios. Dios me ha recibido en su tabernáculo, me ha perdonado y anda en comunión conmigo. David va a tener no solo la victoria sobre los enemigos, que en sí, claro, es maravilloso, sino que va a tener un convivir, una comunión viva con Dios que celebra a tal punto que la forma que él encuentra como más apropiado para describirlo son sacrificios de júbilo, sacrificios de gozo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Bien interesante que no simplemente va a dar el sacrificio, sino que también ¿qué más va a hacer? Va a cantar, va a alabar a Dios delante de todos en el santuario, va a dar la gloria y la honra a su Dios que le ha protegido en este día malo cuando hasta un ejército ha acampado contra él. Tiene sentido hasta ahora, ¿verdad? Para resumir, pensando en estos 6 versículos, ¿qué elementos tiene la hermosura de Jehová que le atrae la atención tanto a David, que desea estar en su tabernáculo todos los días? ¿Qué elementos hay en esta hermosura? Según versículos 1 a 6. ¿Qué hemos encontrado? Mi luz, mi salvación, mi fortaleza. ¿Qué más? La protección, ser una roca segura, una fortaleza, como mencionaron en su vida. ¿Qué más? ¿Había experimentado estas cosas en el pasado el rey David? Esta fue su experiencia de que Dios ha sido mi luz y mi salvación y me ha protegido y es mi roca segura. ¿Es algo que está inventando o algo que experimentó en alguna vez en el pasado? A ver si hice bien la pregunta. ¿David tiene experiencia en cuanto a la protección de Dios? Sí, claro que sí. Sí, sus enemigos se juntaron contra él, estaban por, ¿qué expresión utilizó en versículo 2? Sí, los malignos, ¿qué iban a hacer? Comer sus carnes. Sí, entonces, ¿qué les pasó? Tropezaron y cayeron. Entonces, sí, David ha pasado por experiencias de esta fidelidad de Dios y ¿qué espera encontrar en los futuros días malos? Aunque viene un ejército contra él, espera encontrar esta misma protección. ¿Y cómo llamamos este elemento, este atributo de Dios, cuando las pasadas experiencias de bendición y bien se espera encontrar en el futuro? Exactamente. Dios es fiel, es su fidelidad. Aunque no ha dicho aquí la palabra fidelidad, de eso está hablando, que Dios es fiel. Se demostró fiel en el pasado, así que en el futuro espero encontrar su fidelidad otra vez. Entonces hemos encontrado que esta hermosura incluye la luz, la salvación, la seguridad que tiene con él, su protección, la fidelidad de Dios. Hay algo más en esta hermosura que queremos añadir de estos versículos.
Aunque no lo describe acá como escudo, sí podemos decir que otra manera que David expresa esta protección es por describirlo como escudo en otros salmos. Sí. Otras observaciones de estos versículos. Su fortaleza para esta protección como su roca segura, sí. Sí. ¿Cómo podemos cómo podemos describir este atributo de Dios en que uno se queda, vamos a decir, aprobado por Dios, mientras otros, sus enemigos, no son aprobados? ¿Qué es este atributo de Dios en que algunos son aprobados y otros que no tienen la aprobación son vencidos? Su justicia, exactamente, es otra parte de su belleza. Reconoce David otra vez sin decir la palabra misma, lo describe de esta forma: Dios me va a aprobar. Voy a salir aprobado con la cabeza mía sobre mis enemigos. Dios lo va a hacer. Está exaltando pues la justicia de Dios en el caso de él, la atención personal que Dios da en su vida y también esta justicia. Dios lo justifica. Otra parte de su belleza. Hay bastante belleza de Dios en estos versículos, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo el Salmo entonces. Versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Bueno, estaba clamando en cierto sentido al final del versículo 6. ¿Cómo era qué hacía con la voz al final del versículo 6? Cantaba alabanzas en público. Al ofrecer sacrificios de júbilo, estaba cantando, pero de repente en versículo 7 cambia el uso de la voz. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Y en su clamor, ¿qué pide? Ten misericordia de mí y respóndeme. Pues qué raro. ¿Qué dijo hace algunos versículos? Yo estaré confiado. Dios levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Y en versículo 7, respóndeme. Pues parecía que hace algunos versículos estaba completamente seguro de que Dios le iba a responder. Entonces, ¿por qué dice ten misericordia y respóndeme? Parece un poco raro, pero seguimos leyendo. Versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Entonces, note cómo cambia de singular a plural. Singular, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. ¿Qué estará pasando aquí? Lo que parece es que Dios ha dicho a todo Israel, buscad mi rostro o busquen mi rostro. Ahora, ¿cómo ha respondido individualmente David? Mi corazón ha respondido a este llamado. Tú diste el llamado a todos, buscad mi rostro, busquen mi rostro. Mi corazón ha dicho de ti, tu rostro buscaré, oh Jehová. Sí, te respondo, sí, te voy a obedecer, sí. Lo que tú has mandado a todo Israel, voy a seguir de mi corazón. No importa si los otros quieren obedecer o no. De parte de mi corazón, te buscaré. Versículo 9. ¿Qué le pide a Dios?
no escondas tu rostro de mí. ¿Estamos en el salmo correcto? Porque había cantos de júbilo y tanta seguridad y de repente, en versículo 9, no escondas tu rostro de mí. ¿Será que Dios de repente decide abandonarlo? Pues vamos a seguir leyendo. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, sí, esto vimos cuando había sus angustiadores y los demás, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Está hablando del mismo Dios, Dios de mi salvación. Esto vimos en versículo 1, es el mismo Dios. Pero la actitud de David parece que ha cambiado por completo. Que estuvo en una seguridad sólida de Dios, que aunque un ejército acampe contra él, no temerá. Pero ahora llega con mucho temor delante de Dios la posibilidad de que Dios lo desampare o lo abandone. Qué raro es este salmo. Seguiremos leyendo versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Ahora algunos piensan, wow, qué fuertes son su mamá y papá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, probablemente hace referencia a la muerte de sus padres. Aunque mi padre y mi madre me dejaran en este sentido que ya no puedo comunicarme con ellos, han fallecido, me han dejado mi madre y mi padre, aún en esta situación, con todo, Jehová me recogerá. Hay algo de esperanza que todavía está. Sí, algo ha pasado que por temor dice que no me desampares. ¿Se ha sentido el desamparo o posible desamparo por la muerte de sus padres? Dice, aún con esto sé que no soy abandonado, porque Jehová me recogerá, Jehová me recibirá. Versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud. ¿A causa de quiénes? De mis enemigos. Interesante, los enemigos no lo han abandonado. Los enemigos todavía están. O sí, él vio que Dios lo va a levantar sobre ellos con cánticos, con sacrificios de júbilo y va a tener la victoria, pero por lo menos en versículo 11, los enemigos todavía están. Versículo 12, no me entregues a la voluntad de quienes, de mis enemigos. ¿Por qué? Se han levantado contra mí testigos falsos. ¿Y cómo manifiestan este testimonio falso? Los que respiran crueldad. Con sus palabras de testimonio falso es como respirar crueldad contra mí. Entonces podemos empezar a juntar estas piezas diferentes. ¿Jehová Dios es hermoso? Claro que sí, dice el rey David. Y deseo contemplar su hermosura todos los días en su templo. Jehová se ha manifestado fiel, como salvación, como luz, ha sido justo, va a manifestar su fidelidad en el futuro, de esto está seguro. Pero de repente llega con una petición a Dios, no me desampares, no me abandones, aunque mis padres me abandonen, sé que tú no me vas a abandonar.
¿Por qué cambió? ¿Qué le afectó según versículos 11 y 12? ¿Qué han hecho estos enemigos? ¿Cómo le dieron temor? Sí. ¿Cómo lo hicieron? Por su falso testimonio que levantaron contra David. Él se sintió sacudido. No voy a pedir que levanten las manos. Entre nosotros hay personas que han sufrido del falso testimonio de otros, o en la corte o fuera de la corte. Imagino que todos nosotros hemos pasado por ser acusados falsamente de otras personas o que otros han levantado falso testimonio contra nosotros, y si nunca le ha pasado, prepárense, porque algún día va a pasar. ¿Y cómo se siente uno cuando otras personas dan falso testimonio de uno? Y uno escucha de que sí, alguien tal vez tiene un nombre, tal vez no, que está diciendo esto y el otro, y que avisando a los otros y llamándoles. Y ¿cómo se siente uno cuando pasa por esta experiencia? Desprotegido. Con deseo de cambiar la situación. ¿Pero puede cambiarlo en realidad? Probablemente que no. Y uno se comunica con otro, y uno intenta justificarse y responder, pero se da cuenta eventualmente si sigue que no tiene ningún efecto. No puedo cambiar lo que dijo tal persona, no puedo cambiar las opiniones de los otros. Y uno se siente desprotegido, uno se siente desubicado. Uno hasta se pierde el gozo que tenía antes, cuando sacrificaba sacrificios de júbilo en la presencia del Señor. O sabe que al final Dios lo va a recibir. Dios no lo va a abandonar. Pero en el momento mismo, ¿qué es lo que se siente? Tristeza, humillado, abandonado, enojo, ira, la injusticia. Y es exactamente la experiencia que capta David en este salmo. Que sí, en un momento está contemplando la hermosura de Jehová y es como viento en popa, todo sale adelante y voy a tener victoria, y luego llega la realidad de que los enemigos quieren comerle la carne. De hecho, ¿cómo le comían la carne en este versículo 2? Que se reunieron para comer sus carnes. ¿De qué estaba hablando? ¿En qué sentido querían comer su carne? Es que llegaban con tenedor y con cuchillo y con servilleta puesto para tener un banquete. No, ¿qué le hacían? Sí, levantaron falso testimonio contra él. Y estaban convenciendo a los otros que estuvieron en su contra. Ahora, no menciona David directamente este episodio, pero pueden recordar algunos episodios en la vida de David cuando levantaron falso testimonio contra él. ¿Cuáles serían algunos? El hijo, ¿cómo se llamaba este hijo? Absalón, exactamente. Que sí, levantó falso testimonio contra su papá por años, hasta que llegó a un punto de que tuvo que huir de Jerusalén cuando su hijo rebeló e iba a tomar poder de todo el reino de Israel.
Esto sería tal vez el ejemplo más destacado. De vez en cuando levantaron falso testimonio contra él mientras estaba en la casa de Saúl. O siempre decían la verdad de David, de este joven pobre del campo en la casa de Saúl. Sí, levantaron falso testimonio contra él, principalmente de Saúl mismo, que hasta se enojó que su hijo Jonatán tenía una amistad con este malvado David, en su opinión, y pues el rey mismo levantó falso testimonio contra David y quería levantar a otros en enemistad contra él. Entonces, hay los casos de Saúl, de Absalón, probablemente hay otros. Pero ¿cómo responde David? ¿Qué experimenta David en estos momentos cuando alguien levanta el falso testimonio contra él? Como han dicho, se siente desubicado, se siente desprotegido, se siente que, pues, tal vez esta vez sus enemigos le pueden ganar. Qué horrible sería. No, por favor, no me abandones, Dios. Es una nueva experiencia de frustración, de enojo, de tantas cosas más, a que tiene que contemplar la hermosura de su Dios otra vez, para estabilizar el corazón, para reconocer Dios no ha cambiado. Mi situación ha cambiado. Mis angustiadores han cambiado. Ahora tienen nuevas caras y nombres diferentes. Hasta los angustiadores son diferentes. Pero por eso no solo quiero, sino que necesito contemplar la hermosura de mi Dios regularmente para estabilizar mi corazón por situaciones como estas. Porque no todos los días nos sentimos en victoria, saliendo adelante, sino que llegan otros contratiempos no previstos, por lo cual tenemos que volver a contemplar la hermosura de nuestro Dios. ¿Tiene sentido? Cerramos este salmo entonces. Versículo 13. Fíjese cuánto necesita Jehová Dios. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No solo está hablando del cielo, o algún día me va a recoger en el cielo. Dice que no, en esta tierra voy a ver la bondad de Dios. Y si no fuera por mi seguridad de que en esta tierra voy a ver la bondad de Dios, me habría desmayado, habría terminado la historia, habría abandonado esta vida. No podría haber salido adelante de ninguna forma si no fuera por la bondad de nuestro Dios, otra faceta de su hermosura. Entonces, ¿qué consejo tiene David por nosotros, según el versículo 14? Sí, aguarda a Jehová. No sea distraído por los enemigos y por los angustiadores. Mantén el enfoque en Jehová Dios. Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahora, ¿qué significa espera a Jehová? Hay otra descripción en este salmo que podemos decir, esperar a Jehová. Sí, esperar a Jehová significa hacer esta acción. ¿Cuál es otra manera de describir el esperar a Jehová según lo que vimos en el versículo 4? Confiar en Él. ¿Cómo les parece contemplar la hermosura de Jehová? Esto es esperar en Jehová.
no es simplemente cruzar los brazos y esperar, mirar el reloj cada vez en cuando, sino otra forma de decir esperar en Jehová es precisamente contemplar su belleza. Recuerda sus misericordias pasadas. Recuerda que es su luz y su salvación. Recuerda que es la fortaleza. Congrégase con los hermanos para buscar a Dios y juntos recuerden la belleza del Señor. Recuerden su fidelidad cuando los enemigos lo atacaron antes y reconfirma y pide esta misericordia de Dios. Y así es como uno espera en Jehová. No es esperar de forma pasiva, sino de esperar de una manera muy activa por contemplar su belleza. ¿Tiene sentido? Padre Celestial, preferimos pedir y así pedimos que ninguno entre nosotros pasemos por la tribulación del falso testimonio de los otros. Pero llegando esta tribulación o cualquier otra, por favor, Padre, haz que nuestras mentes vuelvan al Salmo 27 para seguir contemplando tu hermosura, pase lo que pase en nuestras vidas, para que tú seas glorificado, para que nuestros enemigos no tengan la victoria, sino para que seamos justificados, aprobados por ti, por fe en tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque aunque los enemigos y angustiadores de nuestro Señor parecieron tener victoria sobre Él cuando lo crucificaron, tú lo justificaste, aún aquí en esta tierra, cuando resucitó de entre los muertos al tercer día. Y por esto te damos la gloria. Cantamos alabanzas con gozo por ver tu fidelidad y tu hermosura, oh Dios. Y así confiamos en que nosotros, en Cristo Jesús, vamos a ser también protegidos, justificados, aunque pasemos por situaciones muy difíciles y feas, para que el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, sea glorificado entre nosotros y ante todos los que están alrededor de nosotros. Y así, Padre, te agradecemos en anticipación en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Tomen unos 5 o 10 minutos de descanso para convivir antes que empecemos el culto.